capítulo 4, versículos del 4 al 16. Y cuando usted lo tenga, se me responde con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si todos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel. No tenía fin de muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la realidad como tú la describes en este hermoso libro, Señor. Gracias porque nos muestras las consecuencias de nuestro pecado. Nos muestras, Señor, que este mundo está roto por una decisión que nosotros tomamos. Pero Padre, en tu sabiduría, en tu amor y misericordia, pudiendo habernos dejado ciegos y sin entendimiento para vivir en este mundo, tú nos has dado tu palabra y te agradecemos por ello, Señor. Te exaltamos, te glorificamos y te pedimos, Padre amado, que en este tiempo que estamos estudiando este pasaje, tú traigas claridad a nuestras mentes para entenderlo y que tú puedas ser, Señor, glorificado y tu nombre pueda ser predicado y creído en este lugar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Si nosotros tuviésemos que resumir lo que hemos venido viendo en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, una de las cosas que podríamos decir es que para este punto hemos visto la manera en la que Salomón ha estado describiendo las consecuencias del pecado en el mundo y cómo esas consecuencias producen injusticia en medio de nosotros. Si usted recuerda, para este punto Salomón nos ha estado describiendo la injusticia del mundo, nos ha dicho que vivimos en un mundo injusto para donde sea que nosotros volteemos, y cuando nos ha descrito la injusticia del mundo, realmente ha escrito esa injusticia en lugares menos pensados. Salomón nos ha dicho que él abrió sus ojos, miró para las cortes, miró, dice él, para el lugar del juicio. El lugar del juicio son las cortes, son los juzgados. En aquel tiempo era aún el templo, es decir, es como decir, el lugar del juicio era la iglesia para aquel tiempo también. Y Salomón dice que cuando él vio hacia el lugar del juicio, en vez de encontrar justicia, se encontró los peores actos de injusticia. Es decir,
Salomón nos ha dicho, yo miré para el templo o yo miré para las cortes, y ahí donde se supone que los indefensos deberían sentirse más seguros, es el lugar donde muchas veces más los maltratan. Si usted alguna vez ha ido, por así decirlo, a una corte o a una estación de policías, cuando usted entra a la estación de policías, usted no dice, yo entro aquí con miedo, yo aquí entro con mucho miedo, solamente que usted haya hecho algo malo, porque va a entrar con miedo ahí. Pero si usted entra a la corte, a los lugares de policía, usualmente es el lugar donde usted más seguro debería sentirse, dice Salomón. Deberían sentirse seguros aquí, en las cortes, en los lugares donde está la policía. Y dice Salomón, la realidad del mundo en el que vivimos es que en esos lugares es el lugar donde usualmente o muchas veces se cometen las peores atrocidades en el nombre de la justicia. Las cosas no han cambiado mucho en el mundo en el que vivimos. La iglesia es un lugar donde el mundo entero debería sentirse seguro. Usualmente o muchas veces es el lugar donde el mundo entero ha sufrido injusticias. Las cortes son el lugar donde deberíamos esperar ver la justicia, y diría Salomón, ahí también vemos mucha injusticia. Y Salomón nos ha dicho, en un sentido, la historia de la humanidad sigue repitiéndose. ¿Por qué? Porque así como en el principio, en lugares como Génesis capítulo 4, nosotros vemos la manera en la que Caín le quitó la vida a su hermano Abel, así como vemos ese retrato de injusticia, un hermano matando al otro, nos diría Salomón, no se sorprendan, porque esa historia sigue pasando. Es decir, la historia de Caín y Abel sigue pasando. Todavía hay lugares, o podemos ver todavía opresión uno contra el otro. Y dice Salomón, eso es la vanidad de este mundo. Salomón está diciendo, no les sorprenda la violencia del pasado, abran los ojos, porque esa violencia está en el presente todavía. De hecho, más adelante, si usted va conmigo a Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, Salomón, hablando de la opresión, dice, si opresión, no te lo dice Salomón, ¿hasta dónde el pecado impactó al ser humano? ¿Hasta dónde el pecado impactó nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos? Dice Salomón, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Dice Salomón, no te sorprendas cuando veas injusticia. No te sorprendas cuando veas a un hermano matar al otro, como en el caso de Caín y Abel. De hecho, el día de hoy es más fácil encontrar injusticia en el mundo que justicia. No sé si alguna vez usted ha escuchado ese dicho que en México se tiene, no sé en otras partes, pero hay gente que dice, lo bueno es que los buenos somos más. ¿En serio? A ver, duerma con la puerta abierta. Duerma con la puerta abierta esta noche y dígame si los buenos somos más. O a ver, deje las llaves de su carro pegadas en una calle pública donde puede pasar cualquiera, porque si los buenos somos mal, entonces somos más, entonces esas cosas no me tienen que preocupar. Si somos los buenos somos más, entonces digámosle a la policía que ya no los ocupamos, que ya los buenos somos más, así que no queremos más policía el resto del año. A ver qué tan lejos llegamos. ¿Por qué tenemos policía? Porque los malos somos más. ¿Por qué tenemos puertas con seguro en la casa? Porque los malos somos más. Salomón dice, no te sorprenda. Que te sorprenda cuando veas algo bueno, pero las cosas malas, dice Salomón, por causa del pecado van a seguir presentes. Salomón, ¿y qué puedo hacer yo para acabar con el mal del mundo? Salomón diría, no puedo hacer nada. Porque lo que Dios ha torcido, dice en el capítulo 7, nadie lo puede enderezar. Es decir, Salomón, hermanos, y esto es lo que quiero que entendamos antes de entrar al versículo que acabamos de leer. Salomón lo que quiere es que en nosotros haya un entendimiento de la naturaleza del mundo en el que vivimos, y lo que quiere es que nosotros entendamos que el mundo en el que vivimos está roto y va a estar roto en nuestro caso hasta que Cristo vuelva. ¿Qué puedes hacer para cambiar el mundo? No puedes hacer nada.
Puede ser la sal del mundo para que el mundo no empeore a pasos agigantados. Puede ser la luz del mundo, impactar al mundo. Pero aún ahí, dice Salomón, no estás cambiando algo desde la raíz. Porque ese cambio solo lo hace Dios. Así que en este pasaje vamos a ver cómo nosotros estamos llamados a vivir y a trabajar. Escúchame bien. ¿Cómo estamos llamados a vivir y a trabajar en un mundo que está caído, en un mundo que es injusto? El contexto sigue siendo el mismo, el mundo es injusto, pero estamos llamados a trabajar. ¿Cómo lo podemos hacer? Y note cómo dice en el versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta, y si tiene con qué subraya estas dos palabras, la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón ha visto ya para las cortes, y dice, cuando yo miré en las cortes, cuando miré en el juzgado humano, cuando miré en los juzgados humanos, miré mucha vanidad, miré mucha injusticia, miré a los oprimidos que lloraban, dice, y no había quien los consuele. Ya nos ha presentado un escenario triste. Dice, en las cortes los oprimidos lloran y a nadie le interesa consolarlos y nadie puede. Y dice Salomón, después miré hacia el lugar del trabajo. Miré hacia el trabajo. ¿Cuál trabajo? Todos los trabajos del mundo. Todos los trabajos del mundo se parecen en esto. Miré hacia el trabajo, dice, y uno esperaría que dijese Salomón, miré hacia el trabajo y miré ahí la gente un poquito más alegre. Porque por lo menos tenían trabajo y no se están muriendo de hambre. Miré así el trabajo, uno pensaría que diría Salomón, y unos estaban contentos y otros estaban tristes. Dice, no, miré al trabajo y cuando miré ahí, lo primero que noté es que gran parte del trabajo es movido por la envidia. Esto es interesante, hermano, presta mucha atención aquí, porque nosotros sabemos que el trabajo, ya nos lo ha dicho en el capítulo 2, el trabajo es un regalo de Dios para la humanidad. Es decir, si tú tienes un trabajo, el trabajo es un regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí. Lo que yo estoy haciendo el día de hoy es mi trabajo y es un regalo que Dios me ha dado. Lo que tú vas a hacer el día de mañana cuando trabajes es tu trabajo y es un regalo que el Señor te ha dado a ti. Sin embargo, aunque el trabajo es bueno, Salomón dice, yo vi que cuando lo hacían con una motivación mala. Esto es interesante porque Salomón no encuentra problemas con el trabajo. Quiero ser claro. Salomón no está diciendo el trabajo por sí mismo es malo. No, sabemos por Génesis capítulo 2 que el trabajo es bueno. El trabajo fue dado por Dios como un medio para yo servir a mis hermanos. Piensa en lo que sea que tú haces. Si tú fueses taxista, tú estás sirviendo a tus hermanos o estás sirviendo a la humanidad, mejor dicho, transportándolos de un lugar a otro. Si tú eres cocinero, tú estás alimentando personas. Lo que sea que tú hagas es un servicio y sabemos que fue hecho o fue creado por Dios para cuidar a su creación y fue hecho para que nosotros podamos mostrarnos amor e interés unos por otros. Esa es la idea original del trabajo. Pero dice Salomón, el trabajo que fue creado bueno, el trabajo que fue creado como algo para mostrar amor al prójimo, dice, lo miré, en el versículo 4 dice, miré la excelencia, que la excelencia de obras despierta la envidia del hombre a su prójimo. La razón por la que dice Salomón que el trabajo despierta envidia es porque sabemos que el trabajo fue creado como algo bueno. El problema, hermanos, es que usualmente cuando nosotros trabajamos, lejos de hacerlo con la motivación correcta o lejos de trabajar porque amamos a Dios y al prójimo, trabajamos de tal manera que podamos vernos superior al prójimo. Dice Salomón, miré que en el trabajo hay esta envidia en la que hay muy buenos trabajadores que hacen las cosas con excelencia. Es decir,
Yo miré, dice Salomón, en el trabajo hay muy buenos trabajadores que sea lo que hacen, lo hacen con excelencia, pero miré que la motivación para trabajar muchas veces no es servir a otras personas, sino sentirme superior a otras personas. Cuando trabajo, dice, o cuando miré a estas personas trabajar, no estaban tratando de servir al prójimo, estaban tratando de ser mejores que el prójimo. ¿Alguna vez, hermano, usted ha sentido eso en su trabajo? Que siente que tiene que sobresalir. Es decir, dice Salomón, la envidia es peligrosa. ¿Por qué? Porque hay un sentido que cuando nosotros pensamos en la envidia, relacionamos el pecado de la envidia con algo malo. Es decir, los asesinos son envidiosos, los ladrones son envidiosos, muchos tipos de personas son envidiosos, pero cuando Salomón miró la envidia, lo relacionó con algo o con buenas obras. Hay un sentido, hermanos, en que la envidia sí te va a hacer malas obras. Dice Santiago en Santiago 3:16 que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, la envidia produce en nosotros obras perversas. Fue la envidia la que llevó a Caín a matar a Abel. La envidia produce obras perversas, pero hay un sentido en el que la envidia también puede producir obras buenas. Hay un sentido en el que la envidia puede producir las mejores obras del mundo, sobre todo cuando se trata de mi trabajo. Déjame te doy un ejemplo. Cuando tú ves a una persona en tu trabajo y ves que esa persona está trabajando mejor que tú y de alguna manera te está opacando y tú te esfuerzas para no quedarte atrás, diría Salomón, eso es envidia. ¿Por qué? Porque el punto del envidioso es sobresalir. Y dice Salomón, yo miré en el lugar del trabajo que hay muchas personas que trabajaban y seguramente hacían su trabajo muy bien, pero no lo hacían pensando en que trabajaban para el Señor, sino pensando en que tenían que resaltar y ser admirados. Las mejores obras pueden tener detrás de sí un corazón envidioso. Note que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Note, hermano, lo que yo quiero que veas, qué tan engañoso es el pecado de la envidia. Note cómo dice Pablo en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que no hay mayor privilegio que predicar a Cristo. No hay mejor obra que predicar a Cristo. Ese es nuestro llamado por excelencia. Pero nota cómo dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Si notas cómo el pecado de la envidia es peligroso, porque te hace hacer cosas malas pero te hace hacer cosas buenas. Si notas cómo el pecado de la envidia puede promover tu gloria, y el pecado de la envidia puede ser como un maquillaje que te cubre el rostro, que te hace ver el más diligente, el más inteligente, el más lo que quieras. Si notas que aquí Salomón está diciendo, cuando yo vi en el trabajo, miré que lo que reinaba no era el servicio, sino la envidia. Es decir, tú y yo, hermanos, podríamos estar predicando a Cristo. Tú y yo podríamos estar hablando las verdades más gloriosas a través de nuestros labios. Podríamos ser diligentes para predicar a Cristo, pero si lo hacemos con la motivación de ser reconocidos, tendríamos la palabra más gloriosa en nuestros labios y el corazón más muerto ante los ojos de Dios. Dice Salomón, eso es lo que yo vi cuando vi el trabajo. Alguien podría decir, lo importante es que nosotros seamos solamente, lo único que Dios quiere es que tú y yo seamos buenos trabajadores. No. Si la motivación que tú tienes para ir a trabajar mañana es que quieres resaltar, si la motivación principal que tú tienes para esforzarte en tu trabajo es que tú quieres sobresalir de otros, no servir, sino sobresalir de otros, tienes el mismo corazón de Caín. Piénsalo de esta manera, la envidia y el asesinato no son pecados tan diferentes. En el asesinato yo mato a alguien
porque quiero deshacerme de esa persona. Mato a alguien porque no quiero que esa persona represente una molestia para mí. Le quito la vida a alguien en el asesinato porque es alguien que de alguna manera su ausencia yo pienso que me va a hacer sentir mejor. En la envidia, yo me enojo o yo me lleno de envidia contra todo aquel que siento que me está opacando. Tener envidia contra alguien es básicamente desearle la muerte. Es desear que no existiera para que no me opaque, o desear que si existe, existe para que me exalte, no para que me opaque. Así que, hermano, pregúntate a ti mismo, ¿con qué motivación tú trabajas? Es que quiero sobresalir. Bueno, diría Salomón, eso es envidia. Es que quiero ser yo el que se lleva la atención, y no lo decimos así. Pero déjame te hago otra pregunta. ¿Cómo reaccionas tú cuando en tu trabajo hay alguien que hace lo mismo que tú, pero lo hace mejor? ¿Cómo reaccionas ante eso? Cuando tú estás trabajando y estás haciendo el mismo trabajo que otro, ¿cómo reaccionas cuando la otra persona hace un mejor trabajo que tú? Te da alegría y gracias a Dios, porque como dice Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Es decir, te da alegría y das gracias a Dios porque Él capacita a otros más que a ti. ¿O buscas un defecto en el trabajo de los otros? Una vez dicen que había dos predicadores, y esta es una historia verdadera, que había dos predicadores. Y un predicador estaba, obviamente, predicando, y mientras el otro predicador estaba escuchando, estaba sentado en la silla escuchando a su compañero, dice este predicador que él sintió tanto coraje y tanto enojo porque la predicación del otro predicador era excelente. Es decir, todo el mundo gritaba amén, todo el mundo estaba encantado de escuchar a ese predicador. Y él dice, para mí era tan feo y me taladraba tanto en la mente, porque yo sí quería que ese predicador le fuera bien, pero yo no quería que le fuera mejor que a mí. Esa es la esencia, o eso es lo que mueve a este país. Tú estás en Estados Unidos y en este país eso es lo que mueve. Esa es la filosofía de trabajo de este país. Yo quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí. ¿Y qué pasa si Dios quiere que a la otra persona le vaya mejor que a ti? Diría el Señor Jesús, no puedo yo hacer, dice Dios, no puedo yo hacer con lo que yo quiera con lo mío. Si yo quiero dotar a otra persona más que a ti, capacitarla más que a ti, ¿me vas a dar gloria o me vas a reclamar? ¿O vas a sentir que tienes que competir contra lo que yo hago? ¿Cómo reaccionamos, hermano? Cuando hay alguien que hace tu mismo trabajo, pero mejor. Alguien puede decir, no, pastor, gracias a Dios no hay nadie que hace el trabajo mejor que yo. Lo que sea que tú hagas, hermano, tú no eres el mejor. Ya antes alguien lo hizo, hemos visto en Eclesiastés. Alguien lo hizo y lo hizo mejor que tú. Lo que yo estoy haciendo, alguien lo hizo antes que yo y lo hizo mucho mejor que yo. Vendrá después de mí. Cuando yo me vaya, no se va a sentir mi ausencia. Va a venir otro que lo va a hacer mejor. Y yo tengo que vivir con esa realidad y darle gloria a Dios, porque esto que yo hago lo hace cualquiera que Dios quiera. Así que, ¿cómo reaccionas tú ante esa realidad? Porque dice Salomón, yo miré que mucha gente, cuando ve las buenas obras, el trabajo, la excelencia de otros, en vez de dar gloria a Dios, en vez de alegrarse a Dios, se llenan de envidia y posiblemente compiten contra el otro para ser también buenos trabajadores, pero en su corazón hay una envidia que los está matando. Hermano, ten mucho cuidado con este pecado, porque lo que para tus jefes puede ser una gran bendición, ¿qué horrible es esto? Que tu jefe te diga, qué buen trabajador eres. Que tu jefe te diga, de verdad que yo quisiera más trabajadores como tú, así diligentes, bien obligados, talentosos, buenos trabajadores. Yo quisiera más como tú. Qué tristeza es que tu jefe diga eso y que Dios diga, pero todo lo hiciste con envidia, así que no lo hiciste para mí. Que te felicite tu jefe. Como dijo Jesús, ya tienes tu recompensa. Cuando tú vas a trabajar, así el mundo te aplauda, si lo haces con envidia, si lo haces para exaltarte, así el mundo te aplauda, Dios no lo va a hacer. Y aquí es una cuestión de medir qué prefieres, que te aplaude el mundo o escuchar bien
siervo fiel. Hermanos, tengamos cuidado con este pecado, porque este pecado es un pecado que nosotros fácilmente vemos cuando se comete contra nosotros, pero no lo vemos en nosotros. ¿Alguna vez usted ha visto esos posts en Facebook o en las redes sociales que dice, cuídate de los envidiosos? No cuentes todo de tu vida porque hay mucha gente envidiosa y cosas así. Salomón diría, no, cuídate de tú ser envidioso. No, tu mayor problema no es que haya gente que te tiene envidia. Posiblemente, hermano, a ti y a mí nadie nos tiene envidia. Pero tú y yo sí le tenemos envidia a mucha gente. Así que el mayor peligro no es, o el mandato no es, cuídate de los envidiosos. Salomón diría, no, cuídate tú de la envidia, porque ese pecado es el motor de muchas personas. No pueden hacer nada sin envidia, no pueden hacer nada que no sea promovido por la envidia que hay en sus corazones. No, mucho cuidado. Para que alguien podría decir, entonces mejor no trabajar, para que no tenga yo envidia. Salomón dice, si vas a trabajar vas a estar expuesto al pecado, así es de injusto el mundo. Vas a estar expuesto al pecado, sobre todo a tenerle envidia a personas. Entonces no voy a trabajar, Salomón. ¿No te qué dice el versículo 5? El necio cruza sus manos y come su misma carne. Si no vas a trabajar para no luchar con el pecado de la envidia. Si dices, no voy a trabajar para no luchar con el pecado de la envidia, Salomón diría, pues sí, ahora tienes el pecado de la pereza, que también es malo, que también es pecado. Así que lo que Salomón está mostrándonos es, el mundo está tan sumergido en el pecado que si trabajas vas a tener tentación a pecar. Cuando no trabajes vas a tener tentación a pecar. Entonces, ¿qué hago? Le podríamos preguntar a Salomón. ¿Qué hago? Y esta es la frustración de Salomón, porque dice, esto también es vanidad. Esto es una frustración. ¿Por qué es una frustración, hermano? Piénsalo de esta manera. Después de la caída, la envidia entró al mundo y este es un pecado insaciable. Y que de alguna manera Dios mismo se encarga de que tú no puedas saciar ese pecado. Tú puedes tratar de saciarlo, pero el pecado de la envidia es insaciable y eso trae frustración. ¿Por qué es insaciable? Porque supongamos que tú eres el mejor trabajador de la empresa donde tú trabajas. Que mes tras mes, empleado del mes, empleado del mes, empleado del mes. Y esto quizás usted me va a entender. ¿Sabes cuál es el problema? Que eso que tú hacías ya se hacía desde antes. Y posiblemente hay alguien que esté ahí que se recuerde, oh sí, tú eres el empleado del mes, pero antes de ti había otro empleado del mes que era como lo extrañamos. Es decir, es una frustración porque Salomón siempre vas a vivir a la sombra de alguien. La envidia nos hace pensar, no tienes que vivir a la sombra de nadie. Yo podría decir, con envidia, engañarme, decir, yo no voy a ser un predicador que viva a la sombra de nadie, yo voy a ser diferente. Y yo quiero ser un predicador diferente, que yo resalte. Me diría Salomón, ¿sabes qué? Lo que tú haces, ya lo han hecho mejor que tú, así que vives a la sombra de otra persona. Y dice Salomón, esto va a ser una frustración siempre. Que nunca nadie te va a reconocer como el supremo absoluto sea lo que sea que tú hagas. Y deberías darle gracias a Dios por eso. Que no estás llamado a ser el supremo de todas las cosas, el mejor en nada. No vas a ser el mejor en nada. No lo eres, no lo serás. Y si lo eres hoy, ya hubo un mejor que tú ayer y habrá un mejor que tú mañana. Así que Salomón dice, eso es vanidad. Y hermano, ten cuidado de no estar metiendo la cabeza en esa vanidad, pensando y creyendo esa mentira. Hay veces que siempre me da mucha risa cuando la gente dice, en este mundo todos somos especiales. Si todos somos especiales, entonces nadie es especial, porque al fin del día todos somos especiales. Simplemente somos normales. Y Salomón aquí nos muestra esto, nos dice, la envidia te hace sentir que tú eres distinto, pero termina siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos, Salomón? Versículo 6. Más vale, así se trabaja, dice Salomón, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu.
¿Cómo podemos librarnos de esa vanidad, de caer en la vanidad o en el pecado de la envidia que nos hace sentir que somos superiores al resto? Salomón dice, descansa. Descansa y no esperes que los dos puños estén llenos. Por eso que el descanso en el trabajo no solamente es necesario para retomar fuerzas, no solamente es necesario para restaurar las fuerzas e ir a trabajar el siguiente día, no. El trabajo es necesario y debe haber una intencionalidad de cuidar tu alma para no caer en el engaño de la envidia en el trabajo. Dice Salomón, mejor para evitar la envidia, muchas veces tienes que ir en contra de la corriente y no caer en el pecado de pensar que siempre más es mejor. Hay veces que es mejor tener menos, con calma. Hay veces que es tener mejor menos, con calma, pudiendo disfrutar, que tener más, con un espíritu afanado. Pablo dice algo similar en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 6 y 7, cuando está hablando del contentamiento, dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dice el apóstol Pablo y dice Salomón, la manera correcta de luchar contra la envidia, muchas veces la mejor arma que Dios nos ha dado para luchar contra la envidia, para luchar contra idolatrar el trabajo, muchas veces esa arma es el descanso. ¿Por qué? Porque el descanso es una evidencia del conocimiento que yo tengo de Dios. Escúchame bien esto. Descansar es sabio porque muestra el conocimiento, sobre todo en el pueblo de Dios, muestra el conocimiento que tú tienes del Dios verdadero. Si bajas conmigo a lugares como Éxodo 31:13, es interesante que cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, una de las primeras cosas que les dijo fue: guardarán el día de reposo. ¿Y por qué dice señal entre mí y vosotros será este día? Dice el Señor, una señal que tendremos nosotros, yo como su Dios y ustedes como mi pueblo, será el reposo. ¿No es alguna vez has pensado, hermano? Y aquí nos está diciendo algo similar a Salomón. ¿No es alguna vez has pensado por qué a Dios le importa tanto que nosotros descansemos? ¿Y por qué dice aquí que es una señal de su pueblo? ¿En qué nos hace distintos al mundo descansar? Bueno, gran parte no es que descansar no nos hace distintos al mundo, pero necesariamente. Descansar como hijos de Dios nos recuerda que el Dios que nosotros adoramos es distinto al Dios que adora el mundo. En aquel tiempo, cuando el Señor sacó a la nación de Israel de Egipto, recuerden que había muchos dioses paganos alrededor. Todas las naciones tenían su dios pagano. ¿Y sabe cuál era una diferencia entre la nación de Israel y las otras naciones? Que la nación de Israel podía descansar confiando en que Dios los iba a guardar, confiando en que Dios los iba a sustentar, mientras que las otras naciones no podían descansar porque tenían que cuidar a sus ídolos. ¿Se alguna vez usted ha visto una nación que tiene ídolos? El que tiene un ídolo no puede descansar. Los que cargan imágenes no pueden descansar, porque si ellos no mueven a la imagen no se mueve sola. El Dios depende de ellos. Usted podrá haber visto en nuestros países, vemos a estas personas que van en procesiones. Yo nunca he visto una de esas estatuas caminar, que diga yo los cargo a todos. No, necesitan ayuda. Nunca he visto una de esas estatuas limpiar su propio templo. Dicen, no, necesito que alguien me lo limpie. Es decir, el Dios de este mundo depende del mundo. El Dios de la Biblia somos nosotros el que dependemos de él. Así que dice el Señor, ¿saben cuál es la diferencia entre el mundo y ustedes? Que ustedes pueden descansar porque no son ustedes los que sustentan a su Dios, es su Dios el que los sustenta a ustedes. Hermano, ¿tú sabes quiénes son los únicos que trabajan sin descanso? Los idólatras. Solamente un idólatra trabaja sin descanso. Y siempre tiene las mejores excusas, eso también.
Es que usted no entiende cuántas necesidades tengo yo. Créeme que yo también entiendo porque vivo en este mismo mundo que tú. Y yo entiendo y sé que cuando se trata de idolatría, siempre vas a tener la mejor respuesta. Es que usted no sabe cuánto yo gastos tengo, es que no sabe cuánta falta me hace esto, cuánta falta me hace el otro. Y hermano, es que el problema no es el problema muchas veces no es que no tengas lo suficiente, el problema es que estás arrodillado ante un Dios que te ha pedido toda la lealtad. No es cierto, hermano, pero el Dios del dinero es un Dios que no te da la lealtad, no te pide lealtad a menos. Jesús mismo dijo que no se puede servir a los señores. Dios te pide toda tu lealtad y el dinero también. Así que la relación que tú tienes con tu trabajo debería decirte mucho dónde está tu corazón. A veces dicen, yo quisiera saber cómo está mi relación con Dios. Mira qué relación tienes con tu trabajo. ¿Cómo te sientes tú cuando vas saliendo de tu trabajo sabiendo que en el momento que tú pasas tu tarjeta o lo que sea para retirarte del trabajo no está cayendo ni $1 más a tu cuenta de banco? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que más te quita el sueño? ¿Alguna vez has perdido el sueño porque sabes que tu relación con el Señor no está como debiera? ¿Has perdido el sueño porque no oras lo suficiente? ¿Has perdido el sueño porque no lees la Biblia lo suficiente? ¿Has perdido el sueño porque no tienes comunión con tus hermanos lo suficiente? Si no, déjame te hago otra pregunta. ¿Has perdido el sueño por tu trabajo? Ahí está tu Dios. El que te quita el sueño muchas veces es tu Dios. Si sabes que las cosas en el trabajo están mal y te quita el sueño, pero también sabes que las cosas con el Señor no están bien y eso no te quita el sueño, el que te quita el sueño es tu trabajo, ese es tu Dios. Así que tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Los únicos que trabajan sin descansar son los paganos porque sirven a un Dios que no los puede cuidar, sirven a un Dios que no pueden ellos depender de ese Dios, su Dios depende de ellos. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Tengamos cuidado de hablar como cristianos y trabajar como paganos. Eso es vanidad, eso es idolatría. Por eso, ¿cómo puedes saberlo? Si tú trabajas sin descansar por creer la mentira de que algún día te vas a llenar, estás hablando posiblemente como cristiano, trabajando como pagano. Si tú trabajas y tu trabajo te lleva al punto de olvidarte de las personas, al punto de volverte aislado y solamente estás contento en tu trabajo, es una señal de que estás trabajando como pagano. Nota que dice Salomón en los versículos 7 al 8, nos da otro ejemplo, dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Y nota las características de este hombre. Vi vanidad debajo del sol, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y no trabajo. Si nota la característica de este hombre, dice Salomón, si tú hubieses ido al lugar donde este hombre trabaja, no habría ninguna queja. Trabaja como loco. Trabaja de día y de noche. Nos dice que no tiene un heredero, es decir, no tiene hijos, no tiene hermanos, posiblemente tiene esposa, no lo sabemos, pero la característica principal de este trabajador es que trabaja de tal manera que ya se le olvidó para qué trabajaba. Es decir, está tan ocupado trabajando que nunca se pregunta, ¿y para qué estoy trabajando? ¿De qué me sirve trabajar? Una característica de él es que dice que sus ojos no se sacian de sus riquezas. Tiene tantas riquezas, pero no se sacian sus ojos de sus riquezas. Así que dice, tengo más riquezas, pero tengo que acumular más, porque no es suficiente. ¿Y cuánto va a ser suficiente? No lo sé, solamente sé que todavía no es suficiente. Está como el caso de Lucas capítulo 12,
Cuando dice Jesús que vio a un hombre necio que trabajó toda su vida, acumuló dinero en sus graneros, acumuló todo para tener una vejez tranquila, y vino Jesús y le dijo, necio, o vino Dios y le dijo, necio, esta noche te quitan tu alma. Trabajaron y trabajaron y trabajaron, ganaron dinero, y posiblemente es muy similar al caso que dijo Jesús. Ganaron dinero esperando, llegará el día cuando esté viejo que voy a disfrutar. Y dice Dios, no, ni siquiera vas a llegar a viejo y no vas a disfrutar. Es decir, trabajar pensando, otra vez lo vamos a decir, trabajar pensando solamente en la vejez es una necedad. Dice, sus ojos no se sacian de su riqueza. En un sentido, aquí la palabra vanidad nos da la imagen, cuando dice que esto es vanidad, nos da la imagen como del humo. ¿Alguna vez usted ha estado en una fogata? Cuando se está apagando la fogata, no sé si ha visto que se levanta el humo y hay humo en abundancia, pero usted no lo puede agarrar. Le puede tirar el agarrón y no lo va a agarrar. Dice Salomón, así son las riquezas para este hombre. Hay en abundancia, pero que haya riquezas no quiere decir que haya capacidad para disfrutar de esas riquezas. Son dos cosas que vienen en dos paquetes separados. Una cosa es tener riqueza, otra cosa es tener sabiduría, y el problema de este hombre es que tenía más riqueza que sabiduría. Y yo creo que gran parte de nuestro problema, ¿por qué trabajamos tanto? Déjame te pongo este ejemplo tan sencillo. ¿Alguna vez has venido a la iglesia y en los cantos estás pensando en tu trabajo? ¿Has venido a la iglesia y mientras estás, oh, creo que se me olvidó hacer esto en el trabajo, se me olvidó hacer lo otro? O cuando salga de aquí me voy a trabajar, o mañana tengo que ir a listar la ropa para ir a trabajar. ¿Alguna vez has tenido eso? ¿O estás hablando con tu esposa y estás pensando en el trabajo y tu esposa está hablando? A mí me ha pasado muchas veces, pregúntale a mi esposa. No le estoy diciendo esto como sintiéndome superior, me ha pasado que me está hablando y yo estoy pensando. De hecho, le voy a contar una anécdota para que sepa qué tan falto de sabiduría soy en esta área. Hace mucho tiempo mi esposa me estaba hablando y yo estaba pensando en algo de la iglesia y ella dijo, no sé cómo fue que dijo, qué tonta, ¿verdad? Como cuando uno sabe, me equivoqué, qué tonto, ¿verdad? Dijo, qué tonta, ¿verdad? Y yo dije, sí. Es decir, ¿qué es eso? Falta de sabiduría. Mucho trabajo y poca sabiduría. Porque si fuese sabio, sabría disfrutar lo que tengo, sabría disfrutar el momento. Por eso te pregunto, ¿te ha pasado eso? Estás aquí pensando en tu trabajo, ¿sabes qué es eso? Mucho trabajo y poca sabiduría. Tu problema no es que no tienes trabajo, tu problema es que no tienes sabiduría. Por eso, antes de pedirle trabajo al Señor, pídele sabiduría. Señor, hazme sabio. ¿Qué fue lo que dijo Salomón cuando estaba en el reino? Y el reino estaba en sus manos y Dios en el sueño se le aparece y ¿qué le dice él? Dame sabiduría porque trabajo tengo de sobra. Bueno, trabajo tienen de sobra, lo que nos falta es sabiduría. En el caso de este hombre tenía mucho trabajo, tenía mucho dinero, lo que no tenía era sabiduría y no tenía a nadie sino solamente trabajo y dinero. ¿Entonces cuál es el problema del amor al dinero? Que el dinero, cuando amamos el dinero, endiosamos el dinero y volvemos o comenzamos a ver como animales a los humanos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando yo amo el dinero, yo voy a endiosar al dinero y voy a bestializar al humano. Piensa de esta manera. ¿Por qué hay muchos pastores obsesionados en sus iglesias con el dinero? Que pueden estar hablando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ese día creó el dinero, hermanos, y por eso pega el diezmo. ¿Por qué hay tanto pastor obsesionado con el dinero? Porque cuando aman tanto al dinero, que las bancas representan dinero. No son seres humanos, son dinero. Esa es la realidad, somos el dinero. Aman tanto al dinero que la persona que está sentada la han deshumanizado. Ya no es un humano, ya es un cajero andante. Y hermano, eso pasa a veces con nuestro trabajo. Nuestro trabajo ya no es un servicio al Señor, es una fuente de dinero. Y Dios dijo, no, el trabajo es bueno. El trabajo no es solamente una fuente de dinero. Si tú crees que tu trabajo es solo una fuente de dinero, hermano, es porque amas el dinero.
si estás dispuesto a utilizar el dinero de esa manera, a utilizar tu trabajo para obtener dinero, vas a estar dispuesto a utilizar a la gente para obtener dinero. Por eso es que estas personas se quedan solas. ¿Por qué? Porque comienzan a ser felices en su trabajo siempre y cuando comiencen a sentir que están ganando dinero y comienzan a ver todo lo que no produce dinero como un estorbo. Ese es el problema. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermano, ¿dónde te sientes tú más contento? ¿En tu trabajo o en tu casa? El necio piensa en el trabajo cuando está en el trabajo, piensa en el trabajo cuando está en su casa. El sabio recuerda para qué hace todas estas cosas. Si tú estás dispuesto a sacrificar a tu familia por tal de trabajar, por tal de tener dinero, estás actuando como el más grande de los necios. No, pastor, es que yo soy un proveedor. Un mal que tienen los hombres en esta generación, lo que tenemos, es que pensamos que Dios nos ha llamado. Cuando un hombre dice, mi trabajo es proveer, y con eso solamente quiere decir dinero, tú puedes saber que ese hombre es un total fracaso en su casa. Proveer dinero no hace cualquiera. No se necesita ni siquiera creer en Cristo para proveer dinero. Enseñar a ser sabio, enseñar a descansar nuestro alma, eso es sabiduría. Por eso, hermano, tú quieres, hazte un examen a tu propio corazón, hazte un examen a corazón abierto. ¿Qué estás tú dispuesto? Hazte esta pregunta en este momento. ¿Qué estás tú dispuesto a sacrificar por trabajar y tener dinero? Pregúntate. ¿Y qué haces tú con el dinero? Como tú respondas eso, ahí está tu corazón. ¿Qué estás tú dispuesto a sacrificar? Porque el trabajo requiere sacrificios, pero no son sacrificios interminables. Hay cosas que no deberíamos siquiera estar dispuestos a sacrificar por tener dinero, por trabajar. El trabajo es bueno, pero no es lo mejor. Hay cosas mejores. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Porque eso que tú estás dispuesto a sacrificar, o lo que sea, ¿cuál es tu motivación para trabajar? Lo que sea que tú pienses que el trabajo puede darte, es lo que te va a terminar quitando. El trabajo para las personas que son adictas al trabajo es como una droga. Piénsalo así, ¿por qué los drogadictos se drogan? Quieren sentir una sensación en su cuerpo. Si están tristes, se drogan para sentirse contentos. Si están aburridos, se drogan para estar divertidos. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Terminan perdiendo todo lo que la droga les prometió. Las drogas prometen, vas a ser feliz. ¿Y dónde terminan? En la calle, sin familia, sin nadie. El trabajo te puede prometer muchas cosas, pero ese mismo trabajo nos puede hacer terminar como este hombre, solos, porque cuando amamos el trabajo, cuando nuestro Dios es el trabajo, lo único que puede quitarte son las riquezas que ya tenías. ¿Ha escuchado usted padres que dicen, se me fue la vida trabajando y no miré a mis hijos crecer? ¿Por qué? Porque el trabajo les prometió una riqueza a cambio de una que ya tenían y que no puede regresarles. El trabajo les quita una riqueza. No estoy diciendo que no debemos trabajar, estoy diciendo que no debe ser, no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Muchas veces padres van a experimentar esto, que los hijos se les van a crecer, los van a perder y van a decir, ¿cuánto no diera yo por volver a ver a mis hijos pequeños? ¿Cuánto no diera yo por poder abrazarlos, porque me hicieran caso? ¿Y sabes qué fue lo que pasó ahí? Que perdiste lo que tenías prometiéndote algo que nunca te pudo cumplir el trabajo. Siempre nos morimos igual los seres humanos, extrañando lo que siempre tuvimos y en lo que le dimos la espalda. Así se muere todo ser humano. Vaya, pregúntale a los delincuentes en la cárcel, ¿qué es lo que tú quisieras? Ver a mis hijos. Pues cuando no eras un delincuente los podías ver a toda hora. ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que sea que tú quieres, el trabajo no te lo puede dar por sí mismo, el dinero no te lo puede dar por sí mismo. Y aquí lo que vemos es, lo peor que nos puede pasar es cuando por estar tan metidos adorando al Dios trabajo, terminamos en soledad, porque el trabajo cubre una necesidad, pero es la necesidad más básica y la necesidad más pasajera.
Hemos dicho ya, cuando tú trabajas sí puedes cubrir una necesidad, pero solamente por unos segundos. Si tú trabajas para comer, vas a comer y al rato vas a volver a tener hambre, tienes que trabajar más. Pero dice Salomón, hay otras necesidades, y entre esas necesidades, una de las más grandes no es solamente el trabajar para comer, sino el trabajar y el vivir siempre acompañado o teniendo comunión con quienes te rodean. Nota cómo dice el versículo 9 al 12. Mejores son dos que uno. Aquel consejo sigue siendo el mismo. Este se quedó solo por trabajar, y Salomón dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si todos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si nota cómo va dándonos estos ejemplos, y todos los ejemplos están relacionados a un viajero. Estos ejemplos, en aquel tiempo cuando usted quería viajar de un lugar a otro, no era como hoy que se sube al carro y se va usted solo, no pasa nada. Pero en aquel tiempo, si usted quería viajar de un lugar a otro, tenía que caminar por días y noches. Y dice Salomón, mejor es hacer eso con dos que uno solo. ¿Por qué? Porque había peligros. Cuando dice que si uno duerme solo se morirá o no se podrá calentar, es porque a veces se tenían que dormir en la calle y la única manera de entrar en calor era que dormían espalda con espalda. Dos viajeros. O la razón por la que dice que cordón de 3 dobleces resiste es porque lo que está diciendo es la única manera en la que tú puedes viajar cuidándote de los peligros es que no lo hagas solo. Y aquí entra esto, que tú no puedes evitar los peligros, solamente puedes prepararte para los peligros. En la vida tú no puedes evitar los peligros. Tú no puedes evitar que el día de mañana se muera alguien en tu familia. Tú no puedes evitar que la empresa donde trabajes quiebre. Tú no puedes evitar nada en tu vida. No puedes, hay muchos peligros que existen que tú no los puedes evitar. Entonces, dice Salomón, mejor es invertir tiempo en relación con personas que tiempo por el dinero. ¿Sabes? El dinero es necesario, es importante, pero las personas son mucho más importantes que el dinero cuando se trata de pasar por estos peligros. Y es lo mismo que vemos en la vida cristiana. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús, no sé si alguna vez tú has pensado que Jesús nunca estuvo interesado de salvar a personas de manera individual. ¿A qué me refiero con esto? Que nunca hablaba, Jesús no le decía a las personas, yo vine a morir por ti. Eso no lo vemos. Jesús siempre decía por ustedes, por mi pueblo, por el rebaño. Siempre era en plural. En lugares como Juan 10:16, Jesús cuando habla de aquellos que Él vino a salvar, dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas, plural, también debo traer y oirán, plural, mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo murió para que hubiese un solo pastor. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es el pastor de pastores. Él es el único pastor digno de ser seguido de manera incondicional. Pero dice Jesús, es imposible seguirnos solo. No se puede. No se puede vivir solo, dice Jesús. Por lo menos no si me quiere seguir a mí. ¿Tú sabes cuál es la característica principal de aquellos que se endurecen por el pecado? Están solos. No hay nadie que esté con ellos. Y esto es visto como una virtud en este mundo. Hace poco yo veía una entrevista a un multimillonario y él decía, la realidad es que la cima del éxito no es para gente cobarde. Un multimillonario que tiene mucho dinero, se va a morir y no se lo va a acabar. Decía, porque en la cima solo están los fuertes, porque te toca estar solo. Y eso para el mundo decía, wow, bravo, sí es cierto. Hermano, ¿sabes tú quiénes son los débiles? Los que están solos. Porque no aguantan quien los cuestione. No aguantan quien los corrija, no aguantan quien los exhorta, no escuchan consejo.
Soledad es sinónimo de debilidad. Si yo estoy solo y ninguno de ustedes nunca me puede cuestionar, es por mi debilidad, es por mi inseguridad, porque no me siento más tranquilo solo, porque ahí, si yo me peleo con alguien, es conmigo y usualmente me doy la razón. La soledad es para los débiles, es para los que no tienen carácter, es para los inseguros, es para los endurecidos. La debilidad es una virtud solamente para el diablo, porque lo único que le interesa es que esté solo es a él. Así que nosotros debemos recordar que el camino hacia el pecado siempre es solo, nadie molesta. El camino hacia la gloria es con un rebaño, no es solo, no se llega ahí caminando solo, no hay carneros solitarios. El camino hacia la sabiduría no es solo, en la multitud de consejos, dice Salomón, ahí hay sabiduría. Y esto lo vemos en todos lados. ¿Nota cómo se nos dice más adelante? Se nos da un ejemplo de dos reyes, uno necio y el otro sabio, uno viejo y el otro joven. ¿Nota cómo lo dice? Recuerda esto, si tú estás caminando solo ahorita, estás caminando hacia el pecado. No, yo no creo, pastor, porque nadie te lo ha dicho, porque estás solo. Si tú caminas solo, estás caminando hacia el pecado. Mira cómo dice el ejemplo que nos da en los versículos del 13 hasta el 16. Dice, mejor, y es el mismo tema, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, si le gusta estar solo. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Dice Salomón, hay dos reyes, uno joven y el otro viejo, uno sabio y el otro no, el otro es necio. Y esto trae un choque, porque cuando se habla de un rey viejo, yo estoy seguro que todo el mundo dijo, oh, el rey viejo va a ser el sabio. Dice Salomón, pero ese rey viejo no escucha consejo. Lo que está diciendo Salomón, la vejez no es sinónimo de sabiduría. En aquel tiempo, si usted tenía canas, la gente asumía que usted era sabio porque tenía canas. Es decir, en aquel tiempo la sabiduría no se veía en lo que la gente hablaba, en lo que la gente hacía, sino en la cabeza. Decía, oh, mira, ese tiene canas, ese es sabio. Y dice Salomón, la vejez no es necesariamente una evidencia de que tú eres sabio. La vejez es una evidencia de que tú has vivido más, pero no de que tú has vivido mejor. Tú puedes estar viejo y ser un insensato, porque viviste mucho, pero no lo viviste bien. ¿Y de qué sirvió? Viviste bastantes cosas, no sé si has conocido a la gente, si tú supieras todo lo que yo he vivido, sí, pero lo viviste bien, aprendiste, tienes algo que enseñar. Dice Salomón, la vejez no es necesariamente un atributo de una persona sabia. Los sabios, dice Salomón, es el rey joven porque hacía todo lo contrario, caminaba escuchando consejos, tenía los oídos abiertos. Antes de abrir la boca abría los oídos. Antes de vivir solo vivía acompañado. Y dice Salomón, todos quisieron seguir al joven. ¿Por qué? Porque es mejor un joven que escucha consejos que un viejo que cree que lo sabe todo. Es mejor un joven enseñable, un joven que ve la necesidad de depender de otros, que un viejo que ve la necesidad de que todos dependan de él. Bueno, esto es importante. Si tú estás caminando solo, estás caminando en necedad. El versículo 15 es interesante porque dice, pero al final también se quejaron del joven. Dice, se quejaron del viejo por necio. Y al final en el versículo 15 dice, los que vengan después también se van a quejar del joven. La pregunta es, ¿por qué se van a quejar del joven? Porque la sabiduría no es garantía de que la gente te va a querer. El punto de la sabiduría no es que yo sea admirado, volvemos al mismo punto. El punto de la sabiduría es que yo pueda invertir mi vida en otros y pueda dejar que otros inviertan la vida de ellos en mí, pero la sabiduría no necesariamente te va a hacer que la gente te respete. La sabiduría te puede traer fama, pero la fama se puede ir de la noche a la mañana. Lo que dice Salomón, sé sabio no porque quieres fama,
sino porque quieres vivir de manera correcta y quieres cuidar tu vida. Por eso, si tú estás aislado de todo el mundo, te animo. Acércate y antes de pensar en tu trabajo, piensa en que necesitas a las personas que te rodean en este lugar. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque Señor, en ella tú nos muestras la realidad del mundo en el que nosotros vivimos y nos encontramos. Y te pedimos, Padre, para que tú nos enseñes a ser sabios, a caminar con nuestros hermanos, y que tú nos enseñes también, Señor, a honrarte en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.